De a poquito nos vamos yendo hacia el mediodía y estamos en comunicación telefónica con un colega, docente, Juan Domingo, a quien le damos la bienvenida al programa y lo saludamos también. Buen día, Juancito, ¿cómo estás? Hola, buen día, Sergio, ¿cómo estás? Bien, Bien, ¿y bien, vos? ¿Cómo va eso? bien, muy bien, ¿Todo tranquilo? todo tranquilo. Bueno, Juan, siempre recurrimos a vos, bueno, a veces para saber un poco de tu trabajo, de la institución en la cual vos te desempeñás como profesor y también como directivo. Y hemos tenido algunos cambios y modificaciones que tienen que ver pura y exclusivamente por esto de la pandemia que estamos viviendo en toda la provincia, en la cual por allí las clases se han dejado o han dejado de ser presenciales y pasaron nuevamente a la virtualidad, pero no sé cuál es el caso de tu institución, vos me dirás. Sí, Sergio, la verdad es que todas las clases están, bueno, suspendidas, digamos, de forma presencial Mm, y la mayoría de los profesores dictan clases de manera virtual, ¿no? Y sí, bueno, como directivo, sí, ya vemos pero hay guardias mínimas, digamos, en la escuela, ¿no? ajá. La Están verdad trabajando que con guardias mínimas, me decís. con guardias mínimas, sí. Y en ese caso, Juan, explícanos un poco de la comunidad también, cuando hablas de guardias mínimas, ¿están atendiendo qué situación en particular? Bueno, por ahí se atienden, hay algunos por ahí, profesores que necesitan algunos trámites, por ejemplo, de las altas, de las declaraciones, o algunos que Mm, sí de parte de los alumnos. Entonces, el director o el auxiliar o el sí. secretario puede estar en la escuela, ¿no? Para asistir justamente algunas inquietudes que surgen, digamos, Ujú, día a día, ¿no? Con respecto a lo que de los claro. profes o de los alumnos. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Juan? Porque viste que se habla de las guardias mínimas, pero a veces, obviamente, cada uno tiene un rol, ¿no? El profesor, los alumnos y, en el caso de los directivos, también dentro de la institución, y están abocados a determinadas tareas, sobre todo por esto en particular que estamos hablando, ¿no? Por las restricciones y por los protocolos que, bueno, deben ser cumplidos. Exactamente, sí, eso se está, digamos, con respecto a eso de lo que es protocolo, el uso del barbijo, no aglomeración de las personas, así, Ujú, eso sí se respeta, ¿no? Y yo creo que, o sea, en realidad todos están, el director siempre informa a sus personales y a los alumnos también, claro. ¿no? Ya saben, ya conocen. Juan, no sé si estás Y medio lejos del teléfono, pero te escucho por ahí. bajo, Ahí estamos mejor. ahí, perfecto, Ahí ajá. está. Sí, estabas explicando esto de las guardias mínimas, ¿no? Tanto para los docentes y para los alumnos que por allí no cuentan con los dispositivos necesarios para poder trabajar desde la virtualidad. Bueno, si es que cuenta la institución, tienen que ir a trabajar allí. Y sí, justamente eso. La mayoría, por ejemplo, yo hablo de la escuela donde yo estoy a cargo como director. Por ejemplo, en algunos casos por ahí hay alumnos que no tienen, digamos, eh, disposición a, a un dispositivo, por ejemplo, un celular o un Mm, computadora. Entonces, muchos profes por ahí llevan, digamos, algunos materiales claro. en formato papel para hacer el seguimiento y acompañar al alumno, o sea, retirar, digamos, ese materiales y obviamente que se respeta todo el protocolo, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y bueno, y nuevamente esperar hasta fin de mes qué va a pasar, Y ¿no? Con hasta los ahora decretos estamos provincial y esperando a ver nacional. exactamente a ver qué va a pasar nuevamente. Ujú. Y estamos a la espera y bueno, ojalá que se solucione todo esto y bueno, la verdad que la pandemia esto es algo, o sea, en realidad a todos nomás nos complica, ¿no? Sí, 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 sí. Y En sobre el todo tenés sistema, que modificar un montón de cuestiones sobre un la marcha. montón de, exactamente un montón de cosas tenés que Mm. modificar eso. Cuando se supone que siempre de una cuestión lógica las instituciones educativas tienen una planificación y determinadas metas
pero esta situación en particular hace que muchas de ellas tengan que ser sí, readaptadas. Se modifica muchas veces, sí, así es. Juancito, bueno, estamos viviendo todavía la semana de mayo, hace un par de días se conmemoró el 25 de mayo. Vos como parte de los pueblos originarios, ¿cuál es la visión que tienen ustedes acerca de esta fecha tan particular, ¿no? Bueno, como digamos, profesor y pertenezco al pueblo originario, ¿no? En este caso, la del COM. Sí. Yo creo que los pueblos indígenas, cuando hablamos de historia, yo creo que los pueblos indígenas tuvimos un papel trascendental, ¿no? En el nacimiento de la patria. Aunque por ahí la historiografía no... Sí, como que lo sacó no se encargó de de libros, distribuir e incluso anular, por ejemplo, nuestra participación en las luchas contra los extranjeros, ¿no? Entonces, yo creo que eso siempre estuvimos ahí cuando hablamos de historia, allá de la revolución de mayo de 1810, siempre estuvimos, ya nuestros ancestros estuvieron participando, pero como que no se tuvo en cuenta por ahí lo que es la historia, ¿no? Sí, y está bueno, Juan, lo que estás diciendo, porque, bueno, por eso te quería consultar, porque no es lo mismo que yo lo diga a que lo diga vos, que tenés cierta autoridad para mencionar esto en particular. Se han quitado de la historia oficial o de la historiografía, como bien lo dijiste, el papel o el rol preponderante, así como de tantos otros actores, ¿no? En su momento, de los de color o de las mujeres, y en este caso también de los pueblos originarios, ese rol trascendental, y que sin ese paliativo por parte de cada uno de ustedes no se hubiese concretado las luchas de la independencia en gran parte del continente latinoamericano. Así es que la verdad que, o sea, después de, por ejemplo, de ese año de 1810, o sea, también hubo transformaciones, digamos, hubo combate contra los españoles, guerra civil, o sea, fue un proceso, digamos, que estuvimos también presentes, ¿no? O sea, luchando para poder también tener esa participación, esa libertad, digamos, de construir que es una sociedad libre, democrática, por ahí. Entonces yo creo que siempre estuvimos presentes, ¿no? A través de la lucha, esto de lo que es del derecho a las comunidades, por ejemplo, originarias en todo el país, ¿no? Sí. Y yo creo que, o sea, nuestros pueblos indígenas estuvieron presentes, pero como yo le decía por ahí, por ahí la historia no está contada, digamos, oficialmente, entonces que por ahí, entonces como que no se ve, ¿no? Pero siempre estuvimos presentes en la lucha contra los españoles, yo le decía recién, contra los conquistadores. Entonces yo creo que estuvimos presentes. Como bien lo decís, Juan, y como lo mencionan algunos historiadores, ¿no? La historia desde abajo por allí es la menos frecuentada o la menos leída, y tampoco la que se da a conocer. Y es esto lo que vos estás mencionando, del papel y el rol importante que han tenido en el proceso de la revolución, en el caso, estamos hablando de nuestro país, allí el 25 de mayo de 1810, en esa disposición de muchos de los pueblos originarios que conformaban parte de las milicias de los distintos ejércitos. Así es, sí. Por ahí la historia, por ahí viendo un poco la revolución de mayo, ¿no? Cuando hubo
la primera invasión, por ejemplo, de los ingleses, también estuvieron presentes los indígenas, la segunda invasión, o sea, los invasores tenían intereses, por ejemplo, de los por ahí de los mercados, de los libre comercio, de las materias primas. Entonces o sea, nuestras comunidades siempre estuvieron también ahí luchando, ¿no?, contra esos conquistadores, ¿no? Porque muchas veces por ahí el conquistador, o por ahí nosotros decimos el occidental, tiene intereses, por ejemplo, desde el mercado. Claro. Tiene siempre esa mentalidad, no como nosotros como pueblos indígenas por ahí. No, a ver, doy un ejemplo. Por ejemplo, el algarrobo, sí, la comunidad indígena, bueno, ve ese palo, cuál es el concepto que ellos tienen, o la idea que ellos tienen. Por ejemplo, ese árbol sirve para sombra, para tal vez usar el requesio de las ramas para hacer fuego, aprovechan sus frutas, las chauchas del algarrobo, de ahí extraen su alimento. Pero en caso el pensamiento occidental ya no. Ve ese árbol, ya empieza a talar, fabrican sus muebles, mesas, sillas y venden. Y así, entonces acumulan eso para poder vender, digamos, pues, su materia, digamos. La utilidad y los fines son distintos, digamos. Es claro, en este caso las comunidades indígenas no. Por ejemplo, la pesca. Sí. Un aborigen, por ejemplo, antes sacaban 3, 4 peces para pasar el día. En cambio, otros, o si hablamos de un empresario, supongamos, va a sacar todo lo necesario para poder vender, claro, digamos. Y hace una explotación de ese recurso. Es una explotación, exactamente. Entonces, tienen esa visión, ¿no? Entonces, como que... Sí. Por ahí los pueblos indígenas tenemos ese concepto de siempre del respeto a la naturaleza, ¿no? Eso te iba a consultar, Juan. Hace poquito se aprobó en nuestro país una ley de medio ambiente para que sean trabajados por todas las instituciones, no solo las educativas, y también para que la sociedad tome conciencia y de alguna manera haga un aporte a buscar un equilibrio en este medio ambiente que lamentablemente, por las ambiciones, como vos bien decís, por la idea de generar riqueza de algunos, han destruido muchísimo el planeta, y que hoy se necesita buscar ese equilibrio. Y ustedes, los pueblos originarios, han sido un ejemplo a lo largo de los siglos ya en todo el mundo de cómo hay que convivir en este planeta con las distintas especies que tenemos, ¿no? Cosa que a los occidentales, si lo querés llamar de alguna forma, como vos bien lo dijiste, no miran eso, no tienen esa proyección. Exactamente, yo creo que esto de lo que es la incorporación, ¿no?, el cuidado medio ambiente, yo creo que hace bien, digamos, al sistema, a la sociedad, porque lamentablemente hoy yo creo que todo el planeta está, digamos, mal, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de concientizar lo que es toda la sociedad, digamos, desde la escuela, de concientizar de lo que es el valor, ¿no?, de lo que es el medio ambiente, de cuidar todo lo que existe, ¿no?, lo que hay en el medio ambiente. Entonces yo creo que eso es algo muy importante para toda la sociedad, o sea, indígena o no indígena. Sí. O sea, yo creo pero que qué eso extraño es algo... que es esto, Juan, digo, ¿no? Porque ustedes no han necesitado nunca una ley para poder cumplir con este requisito de buscar el equilibrio constante. Y sin embargo, nosotros parece que si no hay una ley no podemos hacer cumplir o al menos pensar en algo de eso. La verdad que sí, por ahí, claro, por ahí nosotros como pueblos indígenas siempre tiene esa idea de, por ahí no está, o sea, escrito, digamos, en una ley, un artículo, tal vez un capítulo, pero siempre respeta, ¿no?, lo que es
la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Y en cambio ahora por ahí ya existen las leyes, por ejemplo, de esto de lo que es cuidado del medio ambiente, otras leyes que por ahí también amparan, ¿no? De todo lo que tiene que ver con, Sí. por ahí con las comunidades o con la sociedad que estamos viendo, ¿no? Juan, Sí. y volviendo un poco al tema de la independencia y al tema de la revolución y la participación de los pueblos en su momento, en estos tantos y pico años, más de 200 años, para hacer un número redondo así de la historia de aquel comienzo, ¿sí? Ustedes, los pueblos originarios, han pasado por distintas etapas, por distintos momentos también, y cómo van resignificando esto de la revolución, de esta lucha por la independencia, qué cosas todavía falta como para seguir logrando y seguir peleando como la comunidad, digo, a la cual vos pertenecés, y que decís, esto todavía necesitamos seguir enarbolando esta bandera para poder lograrlo. Bueno, creo que desde la Constitución del Nacional del año 1853 estuvo vigente hasta 1994, por ahí yo hago por ahí un resumen de esto, de lo que quizás fue la primera referencia de importancia en la política de Estado hacia los indígenas, ¿no? Sí. Por ahí en esa Constitución, el capítulo 4 del título primero, la segunda parte, el artículo 77, inciso 15, establecía que corresponde al Congreso, dice, proveer la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Sí. O sea, en esta cláusula, por ejemplo, está sintetizada toda la política. Primero, la mención de las fronteras interiores, Ajá. separando dos mundos en este caso, el nuestro y el de los otros. Que más o menos estoy resumiendo un poco. Y en el segundo, por ejemplo, el espíritu paternalista de hablar, por ejemplo, del trato pacífico. Ajá. Y el tercero, la conversión de los indígenas al catolicismo. Y sin contemplar, por ejemplo, el respeto por la cultura o idea del respeto de nuestras propias comunidades. Entonces yo creo que desde el año 1994 hubo una reformulación, digamos, de la Constitución nacional. Entonces ahí cambió, digamos, digamos lo que es la participación, o sea. Entonces la lucha, haciendo un poco de memoria, por ejemplo, la lucha de los pueblos originarios del Chaco, Sí. comenzó allá del año 1983 por ahí con asambleas, con encuentros de las distintas comunidades de los pueblos indígenas que existen todavía en el Chaco, por ejemplo, la del Com, Mocoví y Huichí. Entonces hubo asambleas en distintas comunidades, en distintas localidades, por ejemplo, para justamente tratar, digamos, la participación de nuestras comunidades indígenas. Y el primer punto, por ejemplo, fue lo que es tema de tierra, ¿no? Ajá. Ese fue el primer punto, de las tierras, de las comunidades indígenas. Después fue incorporando otros temas, por ejemplo, de salud, vivienda, educación. O sea, desde esos comienzos, digamos, como que comenzó al reconocimiento. Y bueno, y en 1987 ya se sancionó la ley del aborigen chaqueño, que es la 3258, ¿no? Entonces, a partir de allí, las comunidades indígenas del Chaco
como que se reconoció, digamos, a la participación de todo lo que es tierra, educación, salud, vivienda, y bueno, y la Constitución Nacional también. Hay un artículo que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, el derecho a la educación intercultural bilingüe. Entonces yo creo que fue un avance, ¿no? Sí. En cuanto a esto de lo que es la... Claro, porque si vos lo mencionás un poco, Juan, estás hablando desde 1983 hacia acá. En pocos años hubo muchos cambios favorables, digo, para la comunidad. Sí. Muchos cambios, y yo creo que eso fue una lucha, digamos, de todos los pueblos indígenas. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Para lograr esto también no tiene que ver con la predisposición de un gobierno, sino que hubo diferentes líderes o referentes de las comunidades que han hecho un camino buscando ese reconocimiento que han logrado, y que en esa misma senda continúan otros hoy. Exactamente, sí. Yo creo que eso fue una lucha constante, ¿no?, de los pueblos indígenas. Por ejemplo, cuando hablamos o sea, desde la historia, desde la conquista, sí, o sea, siempre fue una lucha constante, ¿no?, nuestros pueblos indígenas, de las tierras y la colonización, por ejemplo, todo eso, por ejemplo, eso a fines del siglo XIX hasta el siglo XX, por ejemplo, los gobiernos aplicaron, por ejemplo, políticas colonizadoras, que, por ejemplo, que incluían el emplazamiento a las comunidades indígenas a tierras, porque, o sea, tierras fiscales. Sí. Entonces, yo creo que, o sea, siempre fue una lucha, ¿no?, constante, digamos, a lo que es esto de muchas veces por ahí consideran que por ahí la historia siempre consideran que por ahí los aborígenes eran digamos que eran muy salvajes, que querían destruir, por ejemplo, sí, lo que es la nacionalidad argentina. O sea, hubo, digamos, lucha constantemente con respecto a lo que es esto de lo que es la historia, por ejemplo, desde la conquista hasta la revolución de Mayo. Cada siglo marcó una etapa, ¿no? Una fue físico, siglo, militar, si lo querés llamar al principio, y después se fue implementando una lucha casi ideológica y cultural. Exactamente, o sea, fue por etapas, digamos, todo lo que es el avance a través de la lucha de todos los pueblos indígenas que existimos, ¿no?, hasta el momento. Tal cual. Y bueno, y en esa senda se continúa. Y ahora seguimos, en algunos casos por ahí seguimos luchando en cuanto a la participación, pero también hay que reconocer que en nuestro país, en nuestra provincia, por ahí ya muchas de nuestras comunidades ya, o sea, están, digamos, han participado. También por ahí en algunos casos ya están reconocidos nuestros derechos, por ejemplo, derecho a lo que es la educación, sí, derecho a la propiedad privada, cuando hablamos de tierra, derecho, sí, a la salud, a la vivienda. Entonces creo que también hay que reconocer que fue un avance, ¿no?, de todo lo que es Juan, y haciendo un paréntesis de lo que vos dijiste, en el ámbito educativo uno de esos derechos tiene que ver con que hoy muchos han tenido acceso a estudios universitarios y se han recibido de distintas comunidades aquí en la provincia del Chaco, por ejemplo, o en provincias vecinas como Formosa, y supongo que eso ha de ser un motivo también de alegría y orgullo para ustedes. Sí, la verdad que sí, Sergio, porque cuando hablamos de educación yo creo que muchas de las comunidades indígenas jóvenes han estudiado y se han recibido
en distintos, digamos, en distintas profesiones. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, o sea, cuando comencé a estudiar, un colega justo este año, o sea, ese año se recibió como profesor bilingüe intercultural y recibió una beca y se fue a Cuba a prepararse a estudiar medicina y bueno, y él se recibió. Entonces eso fue un avance, digamos, y hace poco nomás también se recibió uno de la universidad, de un ingeniero. Entonces claro, eso es producto, ¿no?, de lo que es el avance de la educación, digamos. Claro, de estos derechos que han adquirido ustedes. Claro, de estos derechos que hemos adquirido a través de la lucha. Entonces muchos de los jóvenes adultos ahora tienen ese derecho a tener la participación, a estudiar en la carrera que les gusta, ¿no? Entonces yo creo que eso es el fruto de esos derechos adquiridos, por ejemplo, el tema de la educación. Entonces así hay muchos personas de nuestras comunidades por ahí no están conocidas o por ahí reconocidas de los trabajos, claro, del esfuerzo que hicieron. Entonces yo creo que eso es digno también de destacar, ¿no?, de poder superarse, ¿no?, claro. de esto, de lo que es la educación. Y yo creo que ahora, en estos tiempos, el joven tiene mucha posibilidad, el joven, el adulto, digamos, hablo de la comunidad nuestra, ¿no? Tienen esa posibilidad de estudiar y poder también estar en su derecho de poder tener un trabajo digno. Entonces yo creo que eso fue el fruto del avance de esto, de lo que es la educación, aunque por ahí yo siempre digo que la cultura ha cambiado, ¿no? Constantemente, o sea, va cambiando constantemente la cultura, va modificando, pero yo creo que cuando una persona, un indígena, mantiene su lengua, su idioma, yo creo que todavía es muy importante tener esa, digamos, esa identidad, no perder eso como algo no distintivo, perder, digamos, ¿no?, como el que le mantiene viva, digamos, esa identidad. Yo siempre digo que muchas cosas hemos perdido, por ejemplo, la costumbre, la cultura, por ejemplo, como que ya, pero por ahí el idioma es algo importante que se mantiene viva, ¿no?, en algunos casos. Tal cual. Bueno, Juancito, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Sé que estás atareado y ocupado, pero bueno, nos ha dado un espacio para reflexionar un poco sobre el 25 de mayo y tener la mirada o la otra visión, principalmente de los pueblos originarios, en este caso en tu voz y en tu representación. Y me parece importante por allí escucharla y darla a conocer también, para no quedarnos siempre con una sola campana. Bueno, Sergio, la verdad que yo también estoy muy contento y agradecido por esto, ¿no?, de poder también dar mi punto de vista, ¿no?, con respecto a lo que es de la Revolución de Mayo. Y también no quiero dejar pasar por alto que el mes de mayo fue algo también importante, porque se logró, por ejemplo, el año 1987, justo un 14 de mayo, donde se logró la aprobación de la ley del aborigen pequeño. Entonces yo creo que este mes fue algo importante, el logro de nuestras comunidades a través de las luchas, por ejemplo, la aprobación de la ley del aborigen, que habla, por ejemplo, también lo que yo decía recién, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, a la participación. Entonces, que es la ley 3258. Entonces, creo que fue un logro muy importante, de todo lo que yo decía, por ejemplo, no solamente lo que es la educación, sino la adjudicación de las tierras, la educación y cultura, de la salud, de la vivienda,
y también, por ejemplo, el registro de documentación de las personas, que muchas personas por ahí ahora están reconocidas que llevan nombres autóctonos, ¿no? Eso también es un logro importante. Claro. Sí. De la creación del Instituto del Aborigen Chaqueño, que también están manejados por nuestros propios pueblos indígenas. Claro, hay distintos avances que se han ido conquistando y logrando. Han avanzado bastante, entonces yo creo que eso también es algo importante para nosotros, ¿no? Y bueno, siempre uno sigue luchando, ¿no? Constantemente. Así que eso fue, yo creo que es un avance también muy importante para las comunidades indígenas de nuestra provincia, que es la del Com, Mocoit y Wichí. O sea, esas son las tres etnias que por ahí en la historia hubieron personas, caciques que habían reunido en esos tiempos para poder lograr esto de lo que es el derecho a la educación, o sea, el derecho a los pueblos indígenas, digamos, a través de una ley. Y yo creo que eso es un logro muy importante de nuestra provincia. Y seguramente en otras provincias también, en Formosa, yo creo que en Misiones también, han logrado, digamos, han avanzado directa, o sea, muchos de los pueblos indígenas. Y eso también nos ampara, ¿no? Muchas leyes ahora, muchas legislaciones que ampara el derecho a las comunidades indígenas de todo el territorio argentino. Bueno, Juancito, ha sido muy claro una vez más, como siempre, muy agradecido, te deseamos que tengas un buen día y en cualquier momento volvemos a charlar. Bueno, Sergio, yo también estoy muy agradecido por siempre tener en cuenta, ¿no?, de nuestras comunidades, por ahí de la visión nuestra, así que yo también estoy a disposición, cualquier cosa, siempre cuenta conmigo, profe, así que también un saludo muy grande a toda tu audiencia, seguramente que muchos están prendidos en esta hora y bueno, un abrazo para todos ellos y también saludar a todas las maestras jardineras que mañana es su día. Sí, señor. También Sí. un abrazo para ellas. Así bueno, que Sergio. Dale, Juancito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nalén, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos entonces en comunicación telefónica con el profe Juan Domingo. Nosotros